Vamos a proseguir con el desarrollo del tema y vamos a ver a partir de ahora un principio muy importante y a continuación del numeral 10 adelante, que ya son los principios gramaticales. Pero he dejado para ahora el principio número 9 porque es importante y es una gran bendición para nuestras vidas también. El principio número 9 lo que nos dice es que las promesas de Dios a través de la Biblia están a disposición del Espíritu Santo para los creyentes de todos los tiempos. Esto es increíble. Existen promesas y la Biblia está llena de promesas de Dios. Ahora estas promesas están disponibles al Espíritu Santo. Obviamente Él es el que opera todo esto, no somos nosotros. Tenemos que quitarnos la cámara principal, porque en realidad nunca vamos a ser nosotros los protagonistas, siempre es el Espíritu Santo, pero Él puede bendecirnos a creyentes de todos los tiempos, los que aún no han nacido, los del futuro, nosotros podemos recibir las promesas que fueron hechas, incluso a aquellas que no conocemos pero están disponibles para nosotros. Por eso es otra riqueza de la hermenéutica, que podemos descubrir aquellas promesas de las cuales tal vez ni siquiera nos percatamos que sí las tenemos, pero que sí están disponibles para nuestra vida, para poder ser bendición. La Biblia está llena de promesas, está llena de palabras que pueden ser de guía para nuestras vidas, de bendición a nuestro favor, y necesitamos conocerlas. Tenemos eh, un tenemos alrededor de unos 30 versículos que todos conocemos y vamos dando vueltas en las mismas. Y, y desde lo que es, eh, por ejemplo, hay las clásicas: Jehová es mi pastor, nada me faltará, o lo que es más a todos los que le aman todas las cosas les ayudan a bien. Y, pero no son solamente esas, tenemos un montón de promesas que están disponibles y que tenemos la obligación de conocerlas también a nuestro favor. Entonces esta es otra bendición que nosotros tenemos al estudiar la escritura. Ahora sí, ya ingresando a los principios gramaticales, vamos a ingresar a partir del 10 a las siguientes. Otro principio es que la escritura solo tiene un significado y ha de ser tomada en un sentido literal. Este significado se toma en un sentido literal. ¿Esto qué quiere decir? La escritura como tal no ha sido escrita así como para que sea en un mensaje encriptado, en un mensaje subliminal. No, la escritura tiene un mensaje y es claro, el Señor quería y quiere revelar ese mensaje, quiere que lo entendamos. No es un mensaje oculto, no podemos caer en lo que le pasó. Alguna vez les hice referencia ahí a los del Código Da Vinci, que intentaron darle otro sentido a la escritura, interpretándola así como en acróstico, interpretándola de otra manera, pues buscando otro mensaje entre líneas, y eso no es así. O sea, la escritura tiene un mensaje obvio que está disponible para todos en un sentido literal. No hay, o sea, y la gran mayoría de los pasajes bíblicos no requiere ahí de mucha complicación para poderlos entender, porque son mensajes claros. Es solo nuestra mente que a veces se resiste a creer esos mensajes claros. Entonces, un principio es esa: tengo que darle un significado literal, porque es obvio y es fácil de comprender. Si el Señor dice algo no, entonces no voy a buscar una excusa, no, pero que en ese tiempo, no, que ahora, o sea, es no. Y si me dice por el contrario, haz algo, no voy a buscar excusas para no hacerlo, tengo que cumplirlo. Entonces tengo que entender que hay un significado obvio, un significado literal que está ahí en la escritura. Otro principio gramatical en la interpretación es el número 11. Interpreta las palabras de acuerdo con su significado en los tiempos del autor. Esto es muy importante.
necesitamos tener cuidado de lo que de varias de estas frases y palabras que han sido aplicadas a un contexto cultural dependiendo del autor. Por ejemplo, eh, tenemos mucho de esto en lo que es el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo fue escrito, o sea, su objetivo era ese, estaba escrito de un judío para judíos, para que ellos entiendan que Jesús es rey. Tenemos ahí varias palabras que pertenecen a la cultura judía como tal y que a veces cuesta para nosotros entenderla si no la estudiamos con calma. Entonces tenemos que ir viendo qué significaba eso para el autor original, el autor de esa escritura en aquel entonces, y para su receptor inicial también, qué es lo que significaba. Entonces ahí tenemos varios ejemplos también en la escritura que nos muestran la importancia de entender las palabras de acuerdo al contexto del autor, y para eso necesitamos en primer lugar entender quién era el autor humano que el Señor escogió, cuál era su contexto, cuál era su cultura, cuál era el significado de esa palabra en aquel entonces. Por ejemplo, el Señor Jesús da varios ejemplos en los evangelios que estaban dirigidos también a un momento histórico y a una cultura, principalmente de personas que se dedicaban a la actividad. Ahí, digamos, eran pastores, pescadores, y él por eso utiliza esos ejemplos. Se dedicaban a la agricultura, utiliza ejemplos de lo que es también el sembrador, y sus parábolas era la oveja perdida. Él es maestro y él se acercó a eso y tocó su realidad con eso. Obviamente que tenemos que también nosotros entender ese mensaje y lo que él quiso decir en aquel entonces. Otro principio es el número 12, interpreta cada palabra en relación con la oración de la que forma parte y a su contexto. Necesitamos entender cada versículo y cada palabra de acuerdo al contexto. Vamos, palabra, versículo, del versículo al capítulo, del capítulo al libro, y necesitamos estudiarlo. Entonces tenemos que ir trabajando en eso. Es importante estudiar de acuerdo al contexto, si no nos vamos a perder. El principio número 14. Cuando se usa un objeto inanimado para describir a un ser viviente, podemos dar por sentado que la afirmación es metafórica. Ahora, esto es bien importante. Hay dispositivos del lenguaje en la escritura. No todo es literal. Hay dispositivos, hay metáforas, hay parábolas, hay alegorías también, hay tipo, antetipo. Vamos a desarrollar todos esos dispositivos en una clase en específico. Pero por ejemplo, ahí tenemos, vamos a ver Miqueas 6.2. Para poder ilustrar un poco este ejemplo, Miqueas 6.2 nos dice: oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Le da una atribución, un atributo humano a los montes, pero no quiere decir que literalmente, oh monte, escucha, y el monte tiene vida, y bueno, el monte me escucha. Ahora, es una metáfora realmente del juicio del Señor, que realmente estaba ahí proclamando algo grave, tanto que si bien ellos no quieren escuchar, pero aún los montes escuchen este juicio que el Señor tiene. El Señor está ahí altercando contra su pueblo a causa de su rebeldía. Entonces, en este caso estamos hablando de una metáfora, que es un dispositivo del lenguaje que vamos a ver.